Déjeme saludar a la abogada Lourdes Monteagudo, quien junto a Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, siguen ayudando a familias con sus procesos migratorios, con la evaluación de sus casos a ambos lados de la frontera, pero sobre todo a aquellos que están con el Jesús en la boca en medio de los operativos de ICE a lo largo y ancho de Estados Unidos. En pantalla ve el número de teléfono al que usted puede llamar para la evaluación de su caso sin costo para usted. El número es 773-847-6465 desde cualquier parte de Estados Unidos, y desde México agréguele el +1 o el 001-773-847-6465. Abogada, ¿cómo está? Le mando un abrazo. Igualmente, aquí bien, como todos los jueves, oyendo lo que están haciendo ustedes por allá por México y acá, pues, preocupándome mucho de que hay muchas personas que están con mucho miedo de hacer cualquier cosa, no saben exactamente qué es lo mejor, ¿no? Pero estamos oyendo bastante de que personas que han empezado sus casos para llegar a la residencia permanente, están queriendo básicamente parar el caso de alguna manera oficial, según ellos, ¿no? Porque tienen miedo de que, como oyen que hay arrestos cuando uno va a veces a inmigración o que la gente, todo lo que se ha oído en estos meses, pues todo el mundo está con mucho miedo. Pero quiero hoy usar este tiempito para conversar sobre la situación. Um, Porque me tiene muy preocupada que las personas no entiendan cómo funcionan las cosas y por tratar de hacer algo que ellos consideran va a ser bueno para ellos, puede causarle un peor daño. Uh, Quiero comenzar diciendo que las leyes para llegar a la residencia permanente de los Estados Unidos no ha cambiado en nada. Y eso creo que cada semana trato de decírselos porque nosotros estamos moviendo a personas que están procesando y que están llegando a su final y tienen que acabarlo, ya sea yendo a Juárez o terminándolo ya en papel, todas las cosas que se tuvieron que hacer. Y hasta ahora ese proceso no ha cambiado, no se ve ningún tipo de cosa rara o algo que pueda causar alarma. Entonces, es importante que las personas entiendan que esa parte del sistema no ha cambiado y que si ellos tienen manera de llegar a tener esa residencia permanente, deben tratar de hacerlo, traten de empezarlo para que entonces puedan llegar a las residencias. Obviamente hay que entonces tener una buena evaluación del caso antes de hacer nada. O sea, si Y si ya califican, que lo no pierdan más tiempo. Si califican, que actúen. Exacto, pero para poder saber si califican tiene que tener algún tipo de evaluación y entonces hay que es decir, hay que tener cuidado antes de tocarle la puerta de inmigración, mandar papeles, hacer lo que sea, porque también tenemos lo opuesto, que hay personas que por miedo están básicamente cancelando sus procesos migratorios, pero si uno cancela algo que ya uno mandó, ellos ya tienen la información de uno. Entonces, lo que uno está es entregándose a inmigración para que ellos puedan venir a su casa a arrestarlos. Porque se supone que si uno comienza un caso es porque no tiene la residencia permanente. Estamos pidiendo legalizar el proceso de esa persona estar aquí en los Estados Unidos. Pero si comenzaron algo y entonces ahora por miedo lo dejan, ellos ya tienen dónde está usted. Entonces, quiero decírselo así porque hemos tenido personas que ahora están viniendo a hablar con nosotros porque ya les ha pasado y entonces no saben qué hacer porque han arrestado a parientes y no sabían por qué exactamente, pero son personas que ya habían hecho procesos con inmigración y entonces decidieron por miedo no seguirlo. Y eso es lo que está pasando con ese grupo de personas. Y por lo tanto, aquí en esta conversación que yo quiero tener hoy, casi como maestra más que como abogada, es a que entiendan de que primeramente si uno puede llegar a ser residente, debe comenzar el proceso de la residencia, porque esas son las personas que están en ese momento
pudiendo salir de la cárcel cuando los han arrestado o cuando una de esas cosas que están pasando por las calles, porque si ya uno tiene el proceso comenzado y ya tiene papeles donde uno demuestra que la persona está en proceso o que ya está casi acabando el proceso o está en el medio del proceso, pero sí tiene un proceso legal, esas personas están, aunque las hayan arrestado, están saliendo y siguen sus procesos como si nada. Pero si no tienen nada, entonces ahí pues no hay manera, cuando uno lo arresta a inmigración y si uno no ha hecho nada para poder arreglar, entonces se supone que uno está ilegalmente en el país y entonces no le tienen, como están viendo, no le están dando ni siquiera lo que se supone que la ley dice, que es que tienen la oportunidad de por lo menos ir a hablar con un juez. En algunos casos se está dando así, sí, sí lo hacen, y en otros, pues ustedes han visto en televisión y en todo lo que hemos visto, todos los desastres que han creado. Pero lo importante es saber dónde uno está parado. Y si ya uno está parado porque uno comenzó el proceso, no debe cancelarlo, porque eso va a ir en contra suya y ellos ya saben dónde pueden ir a encontrarlo. Y acuérdense que todo lo que ellos hacen lo hacen por huellas digitales. Eventualmente, si usted hace cualquier cosa, sus huellas se le da las huellas en algún lado. Ellos buscan por la huella, ellos no buscan por nombres, ellos no buscan por direcciones, ellos buscan por huellas. Entonces, quería empezar por ahí porque creo que es importante que oigan que no es bueno si ya uno hizo algo, el cancelarlo. Ahora, para las personas que tienen mucho miedo de hacer un proceso migratorio, ahí también, si yo hubiera visto en todos los meses que han pasado ya, de que las personas que hacen sus procesos normales, con las leyes como están, hubieran tenido cualquier tipo de problema, yo sería la primera que le dijera, no lo hagan. Pero al contrario, y eso lo he estado diciendo casi todas las semanas, porque yo más o menos estoy viendo por semana todas las personas que pasan lo que ha pasado en una semana. No ha habido un caso donde una persona que ya estaba pasando por su proceso y tenía que ir a Juárez, vamos a decir, que es el lugar más, y yo siempre decía, es el lugar más difícil porque ya uno salió del país y ya cuando si te dicen que no vas a regresar, ya estás fuera. Pero no ha habido ni un caso donde la persona que ya estaba teniendo que ir a Juárez y regresar no haya regresado. No ha habido un caso donde ya tenían la residencia y tenían que ir al centro a terminar algo y que la persona fue arrestada o algo así. No. Las únicas personas que han sido arrestadas son personas que han estado en algún lugar donde figuras están con otra gente y hacen una de esas bullas que han hecho, los arrestan en grupo y se demora en poder llegar a ayudarlos a salir y salen porque tienen algo que uno pueda demostrar a la inmigración que ellos nunca deberían haberle hecho nada a esa persona. Pero es importante entender que para uno la decisión de la persona hacer el caso es lo más importante, porque nadie puede hacer el caso por ellos, ¿no? Si uno empezó un caso y ellos dicen, vamos, yo no quiero hacerlo, no quiero seguirlo, bueno, pues entonces uno hace lo que tiene que hacer, que es básicamente no hacer más, no se manda nada más, pero inmigración entonces se da cuenta de que la persona no siguió el caso y entonces ya, pero si tienen una dirección y saben que esa persona llegó a los Estados Unidos ilegalmente, entonces le estás dando todo lo que necesitan para venir a buscarte a la casa y no tienes cómo entonces de la defensa que ya estás en proceso y que el proceso se ha seguido moviendo porque se supone que cancelaste el caso. Entonces hay que tener mucho cuidado y lo que sí deberían hacer, que yo lo veo todos los días porque tenemos mucha gente que sí sigue haciendo sus cosas, que empiecen sus casos, porque cuando empiecen los casos, si lo hicieron bien, con una buena evaluación, ya sea por nosotras aquí en los Chicago o donde sea, que vayan con un abogado que les haga una evaluación del caso y si se puede, entonces comiencen el proceso para la residencia, porque eso le da a ustedes poder de decir, ya yo estoy, ya está, ya se ve, miren, aquí esto se hizo. Y eso hace que las de inmigración, entonces, aunque hayan empezado creyendo que los van a deportar, no los puedan deportar. Pero bueno,
quería hacer esta como casi como una lección, me sentía como que tenía que ser como maestra, porque me da mucha pena que la gente, por el miedo que este señor presidente nos hace tener, que dejen sus casos porque es lo peor que pueden hacer. Y lo mejor que pueden hacer es seguir su caso normalmente, porque si lo hicieron bien desde el principio, si hubo una evaluación donde se sabe que sí pueden o que podían pasar por el proceso y lo comenzaron y todo va bien, entonces lo mejor es terminarlo, ya tener la residencia permanente, que como hemos dicho muchas veces, no es permanente, es decir, es algo que nos da la habilidad de poder quedarnos tranquilos, de trabajar, tener algo que demuestre que uno está aquí legalmente. Y entonces seguir el proceso eventualmente, si es que uno de verdad quiere ya tener todo bien, entonces llegar a la ciudadanía para que ya uno no lo pueda nada más decir, no puedes, no te vamos a reconocer la residencia. Y sí, yo sé que hay personas que dicen, no, pero hasta los ciudadanos le están haciendo cosas. Bueno, sí, y puede que haya otros cambios con el futuro, pero no ha sido ningún cambio en este momento donde se dice la gente no está llegando a la ciudadanía. Los procesos de ciudadanía siguen también bien, siguen pasando por todo. Los únicos que tienen problemas es personas que por alguna razón o sin acordarse, vamos a poner, han tenido problemas con DUIs, de eso de que se estaban tomando y los arrestaron por algo que no tenía nada que ver con inmigración y se les olvidó eso y lo tienen ahí en su expediente. Y eso cuando uno hace cualquier cosa con inmigración se va a saber porque ellos están chequeándolo a uno por todos lados. Y esas personas, sobre todo si llegó a ser un caso donde lo que sucedió no era un caso menor, sino que fuera lo que le llaman un caso mayor, entonces ese caso mayor pues le quita a uno la posibilidad de llegar a tener residencia o llegar a tener ciudadanía. Y por lo tanto, ahí entonces viene la situación de que tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. No podemos estar tomando cerca de un carro, no podemos estar tomando en el carro, no podemos estar haciendo nada que haga que ellos vean que uno no es responsable. Y me parece que esa parte de la conversación la hemos tenido muchas veces y yo sé que hay muchas personas que, que han tenido problemas, pero que la han podido resolver y que hasta ahora uno podía pasar por un proceso que tiene que ser local para poder arreglar esa parte, pero ahora como están las cosas, uno no le quiere dar a ellos ningún tipo de excusa para decir, no, pues no queremos procesar el caso, porque encontramos de que tienes 2 arrestos por estar tomando cerca de un carro. Ni siquiera por estar tomando en el carro, sino cerca de un carro. Hay que tener mucho cuidado. Pero también tenemos que entender que los casos son diferentes para diferentes personas y por eso las evaluaciones son tan importantes, porque tenemos que averiguar antes de hacer nada cómo entraron, cuántas veces trataron de entrar, si han hecho algo ya anteriormente donde trataron de hacer algo que no se les dio. Si una persona, también es importante saber si tienen parientes que ya son ciudadanos estadounidenses, si tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses, si tienen papás o mamás que ya son ciudadanos estadounidenses, porque esas variantes son las que nosotros usamos cuando nos hacen su historia, al poderle llegar a decir si se puede o no se puede. Y eso es lo que es importante, eso es lo que se debe hacer cuando uno hace una evaluación del caso. Pero hay muchas personas que con el miedo que tienen en este momento, lo que están haciendo o quieren hacer es ya como decir, bueno, no quiero seguir el caso. Y lo más difícil de eso es de que si lo hubieran dicho desde el principio y no lo hubieran hecho nunca, bueno, entonces están indocumentados, pero no hay nada que les diga a inmigración, esa persona vive en tal lugar, se llama así, trabaja en tal lugar, no. Pero si ya empezaron el caso, toda esa información la tiene inmigración. Y entonces
si la cancelan porque tienen en ese momento miedo o lo que sea, pues ustedes mismos están causando el problema de que ellos puedan venir a recogerlo de la casa o recogerlo del trabajo, o más o menos saben dónde más o menos pueden estar, porque todavía vemos, vamos a venir por acá por mi casa, hay un Home Depot donde que casi ya nadie llegaba al Home Depot, porque antes era casi todo era de latinos, y resulta de que con todo y hoy por hoy, todavía se ve un carrito ahí parqueado esperando a que alguien vaya a entrar que parezca que puedan ellos arrestar. Así que hay que tener mucho cuidado, pero hoy quería hacer esto como más como una lección, porque yo sé que no es fácil que alguien les cuente cómo funciona la inmigración, cómo son las cosas con las leyes. Y cada persona tiene su propia historia, su propia cuento. Entonces, por eso las evaluaciones de los casos tienen que ser personales. La persona tiene que darle información, ya sea, vamos a poner a nosotros, si es que vienen con nosotros, o lo hacemos por teléfono, porque casi estamos haciendo muchas cosas por teléfono para que no tengan que físicamente venir a la oficina, pero como sea que lo hagan, es para saber, para poder llegar a ese punto donde le podemos decir con certeza, sí, usted puede hacer el proceso y no tiene problema. Hay que hacerlo porque llega a la residencia permanente. Y otros que quieren ahora cancelar el proceso que comenzaron, y no con nosotros, porque gracias a Dios, como que tenemos nosotros esa conversación tan siempre con nuestros clientes, no es cuestión de que nosotros tengamos eso, pero sí estamos oyendo a personas que nos vienen a decir que quieren cancelar el proceso, que qué deben hacer. Y yo verdaderamente le tengo que decir, no importa con quién lo tenga, si es que otro abogado, lo que sea, pero no lo cancelen, porque entonces ya ustedes están en el sistema y entonces le está dando a ustedes le están dando a inmigración la dirección de dónde tienen que ir a arrestarlo. Porque en cuanto usted dice, yo no quiero seguir, entonces para ello es, bueno, entonces usted es ilegal y ya sabemos dónde está, no lo queremos aquí. No Así que nos, abandone un caso que ya comenzó. Busque la evaluación de su caso sin costo con la abogada Lourdes Monteagudo y con Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México. Por favor, llame, y si no lo necesita usted, compártalo con familiares, amigos, compañeros de trabajo, qué sé yo. El número es 773-847-6465. 773-847-6465. Desde México también le pueden ayudar. 001 o +1 al principio. 773-847-6465. Oye, pero las oficinas de la abogada están en Chicago, yo vivo en Los Ángeles, le pueden ayudar. Oye, yo vivo en Miami, le pueden ayudar. Yo estoy en Texas, le pueden ayudar. Estoy en Atlanta, Georgia, le pueden ayudar porque es ley federal. La ley migratoria es ley federal. Oye, pero fíjate que ando muy apurado, corto de dinero, pues que le hagan un plan de pago. Total, yo sé que hay un compromiso de la abogada y de Nayacín, así que marque primero y que le hagan la evaluación de su caso sin costo, mi querida Lourdes. sí, verdaderamente eso que dijiste, lo último que dijiste es muy importante que yo no le pongo tanto énfasis por el hecho de que nosotros tenemos esa filosofía de que sabemos que para las personas que van a pasar por todos estos procesos va a haber un gasto grande porque la inmigración le cobra por hacer las cosas. Nosotros tenemos que cobrarle por hacer el trabajo. Pero como se demora muchísimos meses en que llegue que podamos ir del principio a fin, lo primero que hacemos es no se preocupen por el hecho de que tengan que hacer un pago, porque no lo van pagando poquito a poco para poder llegar al final, ya terminada la situación, sin tener que estar pagando los miles de dólares que yo oigo de personas que vienen a hablar con nosotros, que otros abogados le están pidiendo por adelantado. Nosotros no pedimos ningún dinero por adelantado porque cuando se empieza el proceso y hay que hacer el primer papelito, entonces hay que mandar un dinero a inmigración para hacer el primer papelito y entonces, bueno, ahí entonces hay que pagar eso, pero no como o he oído ya mucha gente que me dice que le piden una cantidad de dinero increíble que se supone que va a estar ahí guardado con el abogado para que uno pueda pasar por el proceso. No, así no debe ser la cosa. La cosa es uno va pagando poco a poco,
porque el proceso se demora y nosotros sabemos exactamente lo que se demora, usualmente cuánto más o menos ellos están, bueno, en el momento cuánto están ellos exigiendo de la persona y ellos no te dan plan de pago. Es decir, que estamos tratando de ayudar a que la persona pueda hacerlo y que el dinero no sea el problema, porque ese es, a veces sí es un problema grande por lo que cuesta, pero oyeron, no sé si oyeron que el señor Trump quiere cobrarle a la persona que venga de otro país con visa $1,000,000. Entonces, eso es absurdo, pero hay que tener a alguien que les ayude a pasar por todos esos procesos sin ninguna de esas cosas que se oyen. Y porque pueden. Y nosotros lo estamos haciendo todos los días, todos los días. Y nosotros también nos preocupamos a veces porque como están las cosas así media raras, ¿no? Pero no quiere decir que no se deba hacer, porque si lo dejan y lo cancelan, entonces ellos ya tienen dónde ir a buscarlos. Y eso no hace sentido tampoco. Así que bueno, pues hoy me siento más como una maestra que como una abogada. Pero es importante porque es lo que hace que tengamos tanto miedo en no entender bien cómo funcionan las cosas. ¿Qué te parece? Yo le pido a la gente que esto que está diciendo usted lo tome en cuenta, como el compromiso que nos ha mostrado. ¿Cuántos años tendrá ya con este segmento, abogada? No, hombre, un chorro de años, ¿no? ¿Qué Sí, ya serán? un chorro. Más de 6 años, 7 años, Sí, 8 años. sí, sí, creo que ya son como, que vamos a estar en el séptimo. Bueno, 7 años, todas las semanas o casi todas las semanas. Y además, porque ustedes me lo han hecho saber, para acabar pronto, en mi familia, el caso de Toño, en el caso de la familia Sin Censura, que nos han demostrado pues cómo trabajan por el beneficio de la gente. Yo les pido que así también como nosotros hemos resuelto nuestros casos migratorios con la ayuda de la abogada, que ustedes también llamen y hagan una evaluación de su caso, que es la base fundamental para saber hacia dónde moverse y qué hacer. El número, el número para que marque 773-847-6465. 773-847-6465 desde cualquier parte de Estados Unidos. Y desde México, agréguele el +1 o el 001 al principio. Abogada, ¿con qué quiere cerrar esta ocasión? Bueno, pues acordándonos de que siempre tenemos que portarnos bien, porque eso sí es muy importante para que no puedan usar nada contra nosotros. Este, que sé que hay mucho miedo y entiendo el miedo que tienen las personas, pero no dejen que ese miedo le quite la oportunidad de llegar a algo, porque ese señor con el tiempo tiene que salir de ahí. Las cosas tienen que volver a cambiar a ser más como eran antes. Y lo más importante, sin embargo, es de que las cosas que tienen que hacerse para llegar a eso que queremos siguen estando ahí. No, no, esa parte no se ha cambiado de ninguna manera. Es decir, que entonces tenemos que aprovechar lo que ya tenemos y no darle a ellos la oportunidad de venir a encontrarnos en la casa, porque habiendo ya pagado cantidad de dinero para comenzar un proceso, porque la cancelación no les deja que ellos le devuelvan el dinero ni nada que se parezca. Así que, por favor, y por favor, háganme que los muchachos jóvenes se entiendan en su casa que no deben hacer nada por computadora, no deben llenar ninguna solicitud, no hagan nada que pueda llegar a ellos para demostrar que la persona no tiene verdaderamente cómo llegar a la residencia. Y con eso, hasta el próximo jueves para ver qué pasa de aquí a allá. Pues ojalá que pasen muchas cosas buenas. Ya nos Sí, hacen falta bueno, buenas yo estoy noticias, así loca es porque que pase algo bueno en Washington. ojalá, ojalá que marquen, que la pongan a trabajar más de lo que ya está ocupada, abogada, marcando para su evaluación al 773-847-6465 Te voy a y decir, desde más que México lo, 001 +1 773-847-6465. Me decía abogada. no, que más de que hacer el caso, lo que nos interesa muchísimo en este momento es que llamen para que le podamos dar el consejo. Ustedes pregunten lo que necesiten preguntar para que nosotros le podamos dar información, porque a veces no podemos tomar el caso no debemos tomar el caso, pero usted tiene que entender su caso y por lo tanto, si nos llama
pues nosotros le podemos explicar el por qué y si después uno por ahí le dice que sí se puede y que le va a dar esto y que páguele $10,000 para hacerlo, usted dice, no, no es porque yo no puedo hacerlo por esta razón. Y eso es Ujú. muy importante. Así que bueno, entonces hasta la próxima semana vamos a ver qué pasa de aquí a allá. Muy bien. A ver si al presidente le da un dolor de estómago de esos grandes. Abogada, le mando un abrazote. Me saludan a Yacine, por favor. Ok, hasta Cuídese luego. Bye mucho. bye. La abogada Lourdes Monteagudo hablando con nosotros sin censura. Nos vamos a ir a apoyar a Toño y yo a saludar a Nacho